Hola a todos, están en el canal de Matemáticas con Julio Torres. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar del tema regresión lineal múltiple. Vamos a encontrar la ecuación de regresión lineal múltiple. Vamos a hacer un análisis de regresión, el cual va a incluir la evaluación del modelo y la evaluación de los coeficientes. También vamos a hacer un análisis de los residuales. Y todo esto con el paquete Minitab. Comencemos. Ok, el modelo de regresión lineal múltiple. Vamos a tener una variable y esta variable y va a ser una variable dependiente, va a ser una variable respuesta y en este caso vamos a tener muchas variables independientes o variables predictoras, x1, x2, etcétera, hasta xk. Como es un modelo de regresión lineal, va a ser de este tipo: y igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 más beta k xk más epsilon. Aquí beta 0, beta 1, beta 2, etcétera, hasta beta k van a ser los coeficientes de regresión y epsilon va a ser un error variable. Este error variable pues va a ser aleatorio. Y bueno, la otra parte desde beta 0 hasta beta k va a ser la parte determinista y este va a ser un modelo estocástico. Y bueno, ya sabemos que no siempre podemos obtener todos los elementos de una población. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tomar una muestra y esa muestra va a tener un modelo de regresión estimado que va a ser el que está aquí. Va a ser y gorro igual a b0 más b1 x1 más b2 x2, etcétera, más bk xk. Aquí B0, B1, B2 y hasta BK son los coeficientes que van a ser una estimación de los parámetros beta 0, beta 1, beta 2 hasta beta K. Ok, ¿qué pasa con el modelo de regresión estimado? Bueno, pues lo vamos a calcular mediante el método de mínimos cuadrados, que es parecido al que vimos en el modelo de regresión lineal simple. En este caso, para k variables independientes y es prácticamente lo mismo. Lo que hay que hacer es minimizar la suma de los residuales cuadrados. Recuerden que los residuales se definieron como EI igual a la diferencia de cada valor observado y menos el valor estimado y gorro. Esos son los residuales. Y bueno, aquí en esta presentación no vamos a hacer muchos cálculos matemáticos, lo vamos a hacer todo con Minitab. ¿Por qué? Porque si recuerdan del tema de regresión lineal simple, teníamos una variable dependiente que era la y una variable independiente que era la x, y teníamos una gráfica en dos dimensiones. Pero ahora imagínense que tenemos dos variables independientes en lugar de una. Entonces nuestra gráfica ya está en el espacio de tres dimensiones. Pero para tres variables independientes o más, ya tenemos un problema para hacer la visualización. Y obviamente para hacer los cálculos que se necesitan para encontrar esta recta de regresión estimada. Vamos a ver este ejemplo, el ejemplo 1. Los siguientes son algunos datos representativos de 9 principales compañías en 2011, del listado de las 500 empresas más importantes de México que cada año publica la revista Expansión. Y bueno, aquí tenemos una pequeña tabla, son 9 empresas y aquí está el nombre de cada empresa. Tenemos al lado del nombre de la empresa una columna que dice ventas. Estas fueron las ventas principales que tuvieron en el 2010. Y bueno, también se incluyen otra información, lo que fue el activo durante ese año, el pasivo, el patrimonio y el número de empleados.
Y bueno, con esta pequeña base de datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar la ecuación de regresión utilizando las ventas como la variable dependiente y el activo, el pasivo, el patrimonio y el número de empleados como variables independientes. Vamos a hacer un análisis de regresión en el cual vamos a evaluar la ecuación y los coeficientes del modelo con un nivel de significación del 5%. También vamos a hacer un análisis de los residuales. ¿Cómo vamos a plantear la solución? Bueno, en este caso vamos a ir directamente al paquete estadístico Minitab. Vamos para allá. Ok, aquí estamos en Minitab. En esta parte que está con un cuadro rojo es donde vamos a escribir los registros de todos los datos que tenemos. A este lugar se le llama la hoja de trabajo y aquí vamos a poner todos los datos. En esta parte gris es donde vamos a declarar las variables. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación de regresión y a la misma vez el análisis de regresión. Para ello nos vamos a la pestaña que dice estadísticas y luego a la parte que dice regresión y después otra vez a regresión y luego a ajustar el modelo. Aquí lo que va a hacer es modelar la relación entre los predictores, que son las variables independientes, y una respuesta, que es la variable dependiente. Ok, una vez que hacen eso, les aparece esta pantalla. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero vamos a hacer clic en el cuadro blanco que dice respuestas, que es este que está enmarcado con un rectángulo de rojo. Después, en el otro rectángulo blanco, el que está al lado izquierdo, vamos a hacer doble clic en la variable ventas. Y repetimos el proceso, pero ahora para el cuadro de los predictores. Ahí agregamos todas las variables: activo, pasivo, patrimonio y número de empleados. Y bueno, la ecuación va a tener las siguientes variables. Las ventas va a ser la variable dependiente o variable respuesta. X1 va a ser el activo, X2 el pasivo, X3 el patrimonio y X4 el número de empleados. X1, X2, X3 y X4 van a ser las variables independientes o variables predictoras. Y bueno, todavía no vamos a hacer clic en aceptar. Vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros hacemos clic en cada uno de estos botones que están aquí abajito. Primero vamos a hacer clic en el botón modelo. Ok, analizando un poquito esta caja, bueno, pues lo vamos a dejar sin cambios, nada más le vamos a dar a aceptar. Nos está diciendo que los predictores son el activo, pasivo, patrimonio y número de empleados. Y bueno, aquí está bien. Vamos a hacer clic en el siguiente botón que es opciones. Y vemos aquí un cuadro que nos dice nivel de confianza para todos los intervalos del 95. Podemos cambiar este nivel de confianza, podemos ponerle 99, 90, 85, 80, el valor que ustedes quieran, menos el 100%. ¿Qué significa esto de nivel de confianza? Ok, vamos a hablar de algún parámetro, por ejemplo, de la media. Si nosotros queremos obtener un intervalo de confianza de la media, tenemos que decir con qué nivel de confiabilidad. Ese sería el 95%, que es el que está en este cuadro de rojo. Y bueno, con ese nivel de confianza, el complemento, que sería el 5%, se le llama nivel de significación. Y si lo vemos en una gráfica, esta es la distribución normal, el 95% de los datos estaría centrado en la media y el 5% estaría repartido en dos lugares hacia la izquierda y a la derecha. Y aquí donde dice tipo de intervalo de confianza es bilateral, esa gráfica corresponde a ese tipo de intervalo. Ok, ¿qué es el nivel de confianza? Es la probabilidad de que el parámetro a estimar se encuentre en ese intervalo de confianza.
¿Y qué es el nivel de significación? Pues es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Y bueno, aquí ya estamos hablando de estadística inferencial. Vamos a retomar esta parte de nivel de confianza y de nivel de significación más adelante, ya cuando tengamos el resultado. Damos clic en aceptar. Prácticamente no le cambiamos nada a este cuadro. El siguiente botón es el de codificación. Hacemos clic, aparece este cuadro y bueno, aquí lo vamos a dejar tal y como está. Nos vamos a ir al siguiente, le damos a aceptar. Vamos a el botón de paso a paso, hacemos clic y bueno, aquí de la misma manera no le hacemos ningún cambio, lo dejamos tal como está, nada más le ponemos a aceptar. El siguiente botón es el de validación. En este tampoco vamos a hacer ningún cambio, nada más damos clic en aceptar. Ahora vamos a ver las gráficas y bueno, aquí vamos a elegir la forma en cómo queremos que nos presente las gráficas de los residuos. Por default se los muestra con gráficas individuales, pero a mí me gusta más ver las 4 gráficas en una sola. Entonces yo activo esta casilla. Si alguien quiere dejarlo con las gráficas individuales, pues adelante. Pero para mí es más cómodo tener las 4 en una sola. Pero aquí es al gusto de cada quien. Damos a aceptar. El siguiente botón es resultados y nos sale este cuadro. Deben cerciorarse que deben estar activadas casi todas las casillas, menos la última. ¿Sale? Y le damos a aceptar. Y en almacenamiento nos sale este cuadro. Por default salen muchas casillas activadas. Yo se las desactivé todas porque no me gusta lo que hace Minitab. Lo que hace es a nuestra base de datos agregarle más columnas con con todas las casillas que hayamos activado aquí. Entonces, pues como yo no quiero que me agregue más columnas a mi base de datos, yo desactivé todas las casillas y ya. Y le damos a aceptar. Le damos a aceptar y vamos a ver qué hace Minitab, pero bueno, eso ya lo verán en la sesión completa de Minitab, que va a estar en otro video. Aquí vamos a presentar los resultados únicamente en esta presentación. ¿Para qué? Pues para hacer más rápido este video. Ok, ¿qué nos presenta Minitab? Nos presenta la ecuación de regresión. Y bueno, aquí nos está diciendo que las ventas es igual a menos 164.075 más 44.158 por el activo, menos 44.158 por el pasivo, menos 44.159 por el patrimonio, más 3.17 por el número de empleados. Y bueno, aquí ya ven que eh, no nos presenta Y, X1, X2, X3, X4, pero nos presenta el nombre de las variables que nosotros declaramos al inicio de nuestra base de datos en el renglón color gris. Y bueno, ¿qué significa cada uno de estos números? El primer número, menos 164.075. En teoría debería ser el número promedio de las ventas cuando no haya activo, ni pasivo, ni patrimonio, ni número de empleados. El siguiente número, 44.158, significa que cuando las demás variables se mantienen constantes, este activo al aumentar en una unidad hace que las ventas suban 44.158 pesos. El coeficiente del pasivo nos dice que cuando las demás variables se mantienen constantes y el pasivo aumenta en una unidad, las ventas se reducen en 44.158 pesos. El coeficiente del patrimonio nos dice que cuando las demás variables se mantienen constantes y el patrimonio aumenta en una unidad, las ventas disminuyen en 44.159 pesos. Y el coeficiente de número de empleados nos está diciendo que cuando las demás variables se mantienen constantes,
y el número de empleados aumenta en una unidad, las ventas suben en 3.17 pesos. Ahora, en el análisis de regresión, Minitab nos presenta este cuadro que es el del resumen del modelo, y lo primero que vamos a analizar es la variabilidad de los datos. Y bueno, empezamos con la evaluación de la ecuación mediante el coeficiente de determinación múltiple, que se llama R cuadrado, y que en este reporte de Minitab nos dice que es de 83.76. Ok, pero entonces, ¿qué es el coeficiente de determinación múltiple? Este coeficiente nos indica cuál es la proporción de la variabilidad total de la variable dependiente explicada por las demás variables, por las variables independientes. Y bueno, nos damos cuenta que la variabilidad de la variable ventas está explicada por las demás variables en un 83.76%. Hay otro coeficiente de determinación que es el coeficiente de determinación múltiple ajustado, y se representa así, R cuadrada y con subíndice AJ, y ese es del 67.52%, que se encuentra en la siguiente columna en el resumen del modelo. Y bueno, si evaluamos nuestra ecuación de regresión lineal múltiple con el coeficiente de determinación múltiple ajustado, pues resulta que es más bajo. Los dos coeficientes son muy bajos para que podamos aceptar un buen modelo. El coeficiente de determinación debe ser, no sé, tal vez superior a 95%, casi 99% estaría perfecto. En este caso parece que no es un buen modelo. Siguiendo con el análisis de regresión, en Minitab tenemos un reporte que nos dice análisis de varianza. Aquí lo que vamos a hacer es tomar en cuenta esta parte que dice valor F y valor P. Esto se usa para las pruebas de hipótesis que mencionábamos hace ratito. Y bueno, vamos a evaluar la ecuación de regresión mediante el análisis de varianza y la prueba F de Fisher. La distribución F de Fisher tiene esta forma, que es la línea roja que están viendo en esta gráfica. Y bueno, nosotros podemos calcular o dar valores de probabilidad que corresponden a áreas bajo la curva. Y para hacer una prueba de F de Fisher debemos plantear dos hipótesis, una que es la hipótesis nula y otra que es la hipótesis alternativa. La hipótesis nula está representada con la letra H0 y la hipótesis alternativa con la letra H1. ¿Y se acuerdan del nivel de confianza, que era del 95%? Habíamos explicado que el complemento de ese 95%, que es el 5%, era el nivel de significación. Y bueno, este nivel de significación va a estar representado en un solo lado, como se ve aquí en la gráfica. Y lo que vamos a hacer con esta prueba F de Fisher es fijarnos exactamente en el valor P, que es 0.071. Para las demás pruebas que tengamos que hacer, vamos a tomar el siguiente criterio. Cuando el valor P es más grande que el nivel de significación, nos vamos a quedar con la hipótesis nula. Nos vamos a quedar con la H0. Cuando sea este valor P más pequeño que el nivel de significación, nos vamos a quedar con la hipótesis alternativa. Nos vamos a quedar con H1. Y bueno, ¿qué significa H0 y H1? Debemos establecer la hipótesis nula de la siguiente manera. H0 va a ser que todos los parámetros sean 0.
Y cuando nos quedemos con la hipótesis nula H0, vamos a decir que no hay relación lineal entre la variable dependiente y el conjunto de variables independientes. Pero cuando nos quedemos con la hipótesis alternativa H1, estamos diciendo que ninguno de los beta i es 0. En este caso, vamos a decir que existe una relación lineal entre la variable dependiente y al menos una de las variables independientes x, y. Ok, esto fue la teoría. Entonces, aplicado a nuestro ejemplo, el valor P es 0.071. Es más grande que el nivel de significación. Recuerden que habíamos establecido un nivel de significación del 5%. En este caso, nos vamos a quedar con la hipótesis nula. No la vamos a rechazar y por lo tanto vamos a decir que no existe relación lineal entre las ventas y el conjunto de variables independientes. O sea que nuestro modelo parece que no es el mejor para esta pequeña base de datos que dimos al principio. Seguimos con el análisis de regresión. Ahora vamos a estudiar los coeficientes y de la misma manera que hicimos con el análisis de la ecuación, ahora aquí vamos a evaluar los coeficientes, pero con la prueba TDStudent. Y específicamente con estas dos columnas, el valor T y el valor P. Vemos que la distribución TDStudent tiene esta forma de campana que se parece a la normal. Recuerden que el nivel de confianza dijimos que era la parte que está centrada en la media, que era el 95%, y el nivel de significación va a estar repartido a la izquierda y a la derecha con un 2.5% de cada lado. Y bueno, de la misma forma como explicamos la prueba F, aquí con la prueba T va a ser igualito. La región de aceptación para la hipótesis nula para H0 va a ser la parte central y la región de rechazo para la hipótesis nula para H0 va a ser cualquiera de los dos extremos marcados con área de 0.025. Y bueno, aquí hay de dos opciones, nos quedamos con H0 o nos quedamos con H1. ¿Cuál va a ser el criterio para decidir? Para el valor de P mayores que el valor correspondiente a uno de los lados, que en este caso es 0.025, vamos a quedarnos con H0. Para valores de P menores a este 0.025, nos vamos a quedar con H1. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la hipótesis nula? Aquí vamos a tener tantas hipótesis nulas como variables tengamos, porque vamos a evaluar cada uno de los coeficientes. Para cada i, desde i igual a 1 hasta el número k, vamos a plantear la hipótesis nula H0 en donde beta i es igual a 0. Cuando nos quedemos con esta hipótesis nula, vamos a decir que la variable xy no contribuye significativamente al poder explicativo del modelo. Es decir, no nos está arrojando ninguna explicación. Y bien, la podemos eliminar. Y la H1, la hipótesis alternativa, va a ser pues lo contrario a la hipótesis nula, que beta i es diferente de 0. Cuando nosotros nos quedemos con la hipótesis alternativa, vamos a decir que la variable xy contribuye significativamente al poder explicativo del modelo. Es decir, que el parámetro para beta i es muy bueno. Y bueno, vamos a evaluar cada uno de los coeficientes. Veamos el coeficiente del activo, este que está aquí. Tenemos el valor de P de 0.42. ¿Cómo es con respecto a 0.025? Pues es mayor. Entonces, esta variable activo
eh, cae dentro de la región de no rechazo H0, es decir, nos quedamos con la hipótesis nula para esta variable del activo. Significa que esta variable no contribuye significativamente al poder explicativo del modelo. Para la siguiente variable, que es pasivo, que es 0.428, vemos que también es mayor que 0.025, entonces esta variable pasivo no contribuye significativamente al poder explicativo del modelo, lo mismo que el patrimonio y lo mismo que el número de empleados. Estamos checando que ninguna de las variables contribuye significativamente al poder explicativo del modelo. Efectivamente, tenemos que con un nivel de significación del 5%, no se rechazan ninguna de las hipótesis nulas. Estamos diciendo que ninguna de las variables independientes contribuye significativamente al poder explicativo del modelo. Entonces, no tenemos un buen modelo. Recuerden que no rechazar la hipótesis nula significa que nos quedamos con la hipótesis nula. Ahora vamos a analizar los residuales. En esta parte tenemos este reporte y nos dice que la observación número 7 es un valor poco común. ¿Qué significará eso? Bueno, pues vamos a ver el valor, en la observación número 7. Si nos vamos a la gráfica de residuales en orden de aparición, vemos que la número 7 sería este que estoy señalando con el mouse. Este puntito está muy pegadito a la línea horizontal. A eso se refiere, a que es muy raro ver que uno de los puntos se acerque mucho o pase exactamente por la línea horizontal de los residuos. Ok, ¿qué más podemos ver aquí en este diagrama? Bueno, aquí en este diagrama vemos que el dato número 3, la observación número 3 y la observación número 9 están muy alejados de esta línea horizontal. Son los que tienen un error más grande, un residuo más grande. Con esta gráfica, que ahora tenemos el valor ajustado y los residuos, el valor ajustado son las Y gorro evaluadas en los valores X1, X2, X3, X4 de nuestra base de datos. Y bueno, también vemos que estos valores, eh, estas observaciones 3 y 9 son estos, precisamente 3 y el 9. Y el valor poco común, que sería el séptimo, tal vez sería este, que está exactamente en el 0, en la línea horizontal. Vamos a ver esta otra gráfica, donde está la gráfica de probabilidad normal. Ok, el valor, la observación número 3 y la observación número 9 serían estos dos. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta? Por el residuo, miren, el residuo. De estos dos, el residuo es negativo. Y es el negativo, el valor negativo más alejado. Entonces aquí, en residuo, para esta primera gráfica, el valor más alejado serían estos dos. Con el histograma vemos que hay dos valores, aquí la frecuencia 1 y 1. Hay dos valores que se alejan mucho del conjunto total de datos, que serían estos dos, los de residuos negativos, que ya los habíamos comentado. Y aquí estos dos valores, estas dos barras, nos están diciendo que hay dos observaciones que tal vez pertenezcan a elementos de otra población, porque están muy alejadas de estas dos barras que tienen la mayor concentración de las observaciones. Para otra cosa que nos sirve esta gráfica de este histograma es para ver si los residuos tienen una distribución normal. ¿Qué es una distribución normal? Es una distribución de tipo como una campanita. Si nos damos cuenta aquí como que va subiendo, llega a un tope y así se queda. En la distribución normal, pues esto tendría que bajar. Debería ser una gráfica más o menos simétrica, ¿sí? Como una campanita. En este caso parece que no. Parece que no es una campanita.
Y bueno, esto es nuestro análisis de los residuos. Tenemos uno que es poco común, que corresponde a la observación número 7. Tenemos dos observaciones que están, cuyo residuo está muy alejado de los demás, que son la observación número 3 y la observación número 9. Y bueno, residuales. Esta historia continuará. En el próximo video vamos a ver la forma de cómo mejorar nuestra ecuación de regresión lineal múltiple y también vamos a estudiar cómo se relacionan todas las variables independientes con la variable dependiente y también vamos a establecer relaciones entre las variables independientes. Todo esto para hacer un mejor modelo con los datos que tenemos. Nos vemos. Este ha sido el tema del día de hoy. Si el video te gustó, regálame un like, suscríbete, activa la campanita y déjame tu comentario. Hasta la próxima.